En 1995, 11 estudiantes del coro de secundaria subieron a un autobús después de presentarse en un concierto nacional y nunca más fueron vistos. No hubo accidente, no hubo pruebas, no hubo rastro, solo silencio. Durante 2 décadas el misterio consumió Sterling, Ohio, un pequeño pueblo donde todos conocían los nombres de los demás y donde la vida avanzaba un poco más despacio, hasta que una tarde de invierno un excursionista tropezó con una camiseta podrida enterrada en la tierra. Sus letras descoloridas decían Sterling y School Choir, el mismo logotipo que una vez había cubierto carteles de desaparecidos, el mismo símbolo que el mundo había abandonado toda esperanza de volver a ver. Antes de su desaparición, el coro había estado viviendo un sueño. Seleccionados para presentarse en Washington D.C., era más que un concierto, era reconocimiento, una oportunidad de liberarse de las limitaciones de su pequeño pueblo. En el corazón del grupo estaba ella Thompson, su líder, cuya determinación y optimismo la hacían tanto respetada como querida. Creía en sueños imposibles y siempre levantaba a quienes la rodeaban, incluso cuando los nervios servían bajo su sonrisa firme. A su lado estaba Brian B.J. Jenkins, el bromista de hombros anchos cuyo humor podía disolver la tensión en segundos, ocultando el hecho de que él también sentía el peso de la expectativa. Si no logro pasar este concierto sin tropezar en el escenario, nunca volveré a mostrar mi cara en este pueblo, bromeó, provocando la risa del grupo, aunque todos sabían que le importaba tanto como a cualquiera ese momento de brillar. Luego estaba Carla Matthews, callada y reservada pero con una voz tan poderosa que podía silenciar una sala. Soñaba con dejar Sterling atrás para perseguir un futuro más grande, aunque por ahora estaba contenta de ser parte de algo más grande que ella misma. ¿Y si esta es nuestra gran oportunidad?, susurró a ella, sus mejillas sonrojadas de esperanza. La respuesta de ella fue simple y firme: esto es solo el comienzo, tú vas a hacerlo realidad. Juntos, en fugaces momentos de ensayo, el coro revelaba sus sueños, sus ambiciones, sus miedos, BJ imaginándose como comediante, ella prometiendo regresar y enseñar música en el pueblo que la crió, Carla anhelando las luces de una ciudad más allá del horizonte. Eran jóvenes, esperanzados y llenos de posibilidades. Y luego, así de repente, desaparecieron. Solo piensa, algún día podríamos estar actuando frente a miles, dijo BJ, sus ojos brillando de emoción. Somos el futuro de la música, ¿verdad? Carla sonrió débilmente, su voz apenas por encima de un susurro. Solo espero obtener una beca para una buena universidad. Ella los miró a ambos, su corazón hinchado de orgullo. Para ella, el coro era más que un grupo de estudiantes, era familia. Cada uno de ellos era diferente, pero unidos por el mismo sueño, y ella quería más que un concierto impecable. Quería que cada uno de ellos tuviera éxito en la vida. Ninguno podría haber sabido que este sueño, el que habían alimentado durante años, sería el último. Esa noche, después del ensayo, permanecieron juntos, aún resplandecientes de anticipación, hablando de futuros que parecían tan cercanos. No tenían idea de cuán repentinamente todo cambiaría, de cómo el concierto que marcó el punto culminante de sus jóvenes vidas también marcaría el comienzo de su pesadilla. En el escenario habían sido brillantes, sus armonías se elevaron, sus voces impusieron silencio, y cuando la nota final se desvaneció, los aplausos fueron ensordecedores. Fue el tipo de actuación que cimenta recuerdos, el tipo que creyeron que llevarían para siempre. Eufóricos y exhaustos, se amontonaron en el autobús, su charla zumbaba con orgullo, risas y ensoñaciones de lo que vendría. Incluso los acompañantes cansados sonreían, aliviados de que todo hubiera salido tan perfectamente. Pero la perfección no perdura. Justo después del anochecer, mientras el autobús avanzaba por una tranquila carretera envuelta en niebla, sus faros cortando el solitario tramo de bosque, algo cambió. Sin previo aviso, el vehículo se sacudió violentamente hacia un lado, los neumáticos chillando contra el asfalto. Los estudiantes se incorporaron alarmados mientras el conductor, Greg Miller, luchaba desesperadamente por recuperar el control. Sus ojos desorbitados reflejaban un terror que nadie podía explicar. La carretera estaba despejada, nada fuera de lugar,
Sin embargo, el autobús se ralentizó, resopló y luego murió en la oscuridad. Antes de que alguien pudiera comprenderlo, las puertas silbaron al abrirse. Figuras cubiertas con ropas oscuras emergieron de entre los árboles, rodeando el autobús en un silencio sincronizado. Los estudiantes se paralizaron. Su confusión se transformó en pavor mientras los desconocidos subían con precisión, ordenando a todos salir. Sucedió demasiado rápido para los gritos, demasiado eficientemente para la resistencia. No se alzaron armas, no se lanzaron golpes, pero el sofocante escalofrío del miedo se posó sobre el grupo mientras eran forzados a subir a dos vehículos que esperaban. En cuestión de minutos, el coro de Sterling School, brillante, esperanzado y lleno de vida, fue tragado por la noche, desapareciendo sin dejar rastro. En la escuela, su ausencia se notaría demasiado pronto, pero para entonces ya era demasiado tarde. El autobús nunca llegó según lo programado, y cuando las llamadas al conductor quedaron sin respuesta, la inquietud se convirtió en pánico. Al amanecer, estaba claro que algo terrible había sucedido. Una búsqueda nacional comenzó casi de inmediato, con la policía local, el FBI y las autoridades estatales trabajando día y noche para desentrañar el misterio. Su primer hallazgo fue escalofriante: el autobús abandonado en un denso bosque no muy lejos de Sterling, sus puertas abiertas, las llaves aún en el encendido, pero sin rastro de los estudiantes ni de los acompañantes. Ninguna huella en la tierra, ninguna pertenencia personal dejada atrás, solo silencio, como si un coro entero hubiera sido arrancado de la existencia. La escena no ofrecía nada, ni huellas dactilares, ni pruebas, ni siquiera una pista de a dónde habían ido. Una gigantesca búsqueda se extendió por las fronteras estatales, helicópteros sobrevolando, perros rastreadores peinando los bosques y los medios de comunicación inundando el aire con titulares desesperados. ¿Fueron secuestrados? ¿Huyeron? ¿Estaban siendo retenidos contra su voluntad? Cada posibilidad se susurraba, pero nunca surgieron respuestas. Para las familias, el dolor se convirtió en un peso aplastante. Julie Sinclair, madre de la soprano Samantha Sinclair, se aferraba cada día a las mismas palabras: se suponía que iba a regresar, se suponía que todos iban a regresar, como si al repetirlas pudiera doblar la realidad. Su dolor reflejaba el de cada padre en Sterling, pero nadie podía darles las respuestas que necesitaban. A medida que las semanas se convertían en meses, el frenesí mediático se apagaba. Los titulares desaparecían y el coro desaparecido se convertía en una nota al pie dentro del interminable ciclo de tragedias de Estados Unidos. Aún así, padres como Bill Porter, cuyo hijo Ethan estaba entre los desaparecidos, se negaban a rendirse. Bill pasaba noches en vela revisando recortes, persiguiendo rumores y siguiendo pistas falsas: una chica que se parecía a Samantha en un pequeño pueblo de Ohio, un chico parecido a Ethan en un restaurante de Indiana. Pero cada avistamiento se desmoronaba bajo el escrutinio, dejando nada más que heridas nuevas. El FBI agotó sus recursos, la investigación se enfrió cada día más y finalmente el caso fue declarado un caso sin resolver, archivado junto a otros no resueltos. Para el mundo, la historia del coro de Sterling se desvaneció en la historia, pero para las familias nunca terminó. 20 años después, el pueblo de Sterling hacía tiempo que había seguido adelante, pero para los padres de aquellos niños desaparecidos la vida seguía suspendida en aquella única noche, su esperanza titilando como una vela que lentamente se consume hasta apagarse. El dolor nunca desapareció del todo, pero con los largos años se fue apagando en silencio, convirtiéndose en otra tragedia más dentro de la historia de Sterling, algo de lo que la gente ya no hablaba en voz alta. Sin embargo, para Ellen Thompson, madre de ella, la brillante y decidida líder del coro, el tiempo no curó nada. Cada día se desangraba en el siguiente mientras revisaba expedientes de casos fríos por la mañana y permanecía en vela en su escritorio por la noche, sus ojos enrojecidos y cansados repasando los mismos informes en busca de detalles que la policía había desechado hacía mucho tiempo. El pueblo había seguido adelante, la investigación archivada, los niños desaparecidos relegados a la memoria, pero Ellen se negaba a soltar, se aferraba al dolor en sus huesos que le susurraba que ella aún estaba ahí afuera. La terapia no le ofrecía consuelo como podían palabras como cierre sanar una herida tallada por la ausencia. Cada noche rezaba por una señal, y cada año en el aniversario regresaba a la solitaria carretera del bosque donde el autobús había sido visto por última vez, peinando la maleza mientras los vecinos murmuraban que solo prolongaba su dolor. Pero Ellen no veía dolor,
veía a propósito. En la habitación intacta de ella, donde el polvo se acumulaba en libros, fotos y su uniforme del coro, sentía tanto devastación como determinación. Su hija había desaparecido, pero seguía siendo suya, y Ellen nunca dejaría de buscarla. Entonces, cuando incluso su determinación comenzaba a resquebrajarse, el destino cambió. Tom Marshall, un excursionista experimentado, se encontraba en lo profundo del bosque en un sendero familiar cuando percibió algo antinatural en el silencio que lo rodeaba. El bosque, usualmente vivo con susurros de hojas y cantos de aves, se sentía sofocante, sus antiguos árboles cerrándose, el aire espeso de quietud. Un escalofrío erizó su piel mientras escaneaba el suelo y se quedó helado. Allí, medio enterrada en la tierra y enredada en una raíz, había una camiseta. Arrodillado, Tom apartó la tierra y, a medida que las letras descoloridas emergían, el mundo pareció contener la respiración. Sterling School Choir. La respiración de Tom se cortó al ver el logotipo desvanecido. Sterling School Choir. Habían pasado 20 años desde que la historia había dominado todos los noticieros. La desconcertante desaparición de un autobús entero de adolescentes que había cautivado a la nación y dejado a los investigadores persiguiendo sombras. Lo recordaba vívidamente, las teorías interminables, las preguntas sin respuesta, y ahora allí estaba en sus manos, una camiseta, desgastada por el tiempo pero innegablemente de ellos. Su pulso se aceleró mientras una inquietud lo invadía. ¿Por qué estaba allí, a kilómetros del último lugar conocido? ¿Por qué nadie la había encontrado antes? Al voltear la tela, el silencio del bosque se rompió con un zumbido bajo y escalofriante, al principio como el viento, pero demasiado rítmico, demasiado deliberado, casi como una canción distante. Sus instintos le gritaban que corriera, pero su curiosidad lo mantuvo inmóvil mientras el sonido crecía, enhebrándose entre los árboles cargados de niebla, acercándose, llamándolo más adentro. Cada paso que daba parecía guiado por el ritmo inquietante, su piel erizada, su corazón latiendo con fuerza hasta que el zumbido se volvió ensordecedor. Entonces cambió, ya no distante, sino cercano, como si lo rodeara. El pánico lo invadió, y con manos temblorosas tanteó su teléfono, marcando el 911. Estoy en el bosque, junto a la ruta 32, susurró con voz ronca, tratando de mantener la calma. A 5 millas de la vieja carretera encontré algo, una camiseta del coro de Sterling y hay algo aquí afuera, un sonido, un zumbido. Viene desde más adentro del bosque. Por un momento solo se escuchó su respiración entrecortada en la línea. El operador guardó silencio antes de responder finalmente, calmado pero urgente. Señor, quédese donde está. Estamos enviando ayuda. No se mueva. Pero Tom no pudo sacudirse la sensación que le erizaba la espalda de que no estaba solo. La niebla se cerraba más. Las sombras se alargaban entre los árboles, y al aferrarse a la reliquia del coro desaparecido, comprendió que este no era un hallazgo ordinario. La desaparición de Sterling no era solo una tragedia del pasado. Seguía viva, palpitando en el silencio del bosque, y alguien, lo estaba observando. El zumbido ya no era distante, era constante, presionando desde todos los lados, como si el propio bosque estuviera vivo y esperando. El pulso de Tom retumbaba en sus oídos, roto solo por el súbito crujido de voces lejanas. Un alivio lo recorrió al ver a agentes del FBI emerger de entre los árboles, sus linternas cortando las sombras. Ahí fue donde lo encontré, dijo Tom con voz temblorosa, señalando la tierra donde había estado la camiseta. Y el sonido venía desde más adentro. Sin vacilar, los agentes avanzaron, sus haces de luz atravesando la niebla, el zumbido aún serpenteando entre el silencio. Los minutos se estiraron como horas hasta que la voz de un agente cortó la oscuridad. Aquí, en su mano había una chaqueta, descolorida y desgastada por el tiempo, pero inconfundiblemente parte del uniforme del coro de Sterling. El estómago de Tom se revolvió. Después de tantos años, ¿cómo podía su ropa seguir allí, escondida en aquel lugar olvidado? Un agente se le acercó con gravedad. Vamos a necesitar que venga con nosotros. Esto ya no es solo un caso de personas desaparecidas. El miedo se le anudó en el pecho. No había comprendido que había entrado en algo mucho más oscuro de lo que cualquiera imaginaba. Días después, el equipo del FBI se internó más profundamente en el bosque, siguiendo el rastro que el hallazgo había revelado. Su camino los condujo a un claro cubierto de maleza donde edificios en ruinas se inclinaban bajo las enredaderas y la podredumbre, restos de un complejo oculto que nadie había pensado en buscar. Al adentrarse,
los agentes intercambiaron miradas tensas. Las figuras que encontraron no eran vagabundos comunes ni supervivencialistas. Sus ojos estaban vacíos, sus miradas ausentes, como si sus propias almas hubieran sido drenadas. Y entonces, con el horror apretándoles la garganta, los agentes comprendieron a quienes estaban viendo. Eran los miembros desaparecidos del coro, no los adolescentes esperanzados y radiantes que alguna vez cantaron en un escenario nacional, sino cascarones marchitos de sí mismos, transformados por décadas de aislamiento e indoctrinación. La verdad era más siniestra de lo que nadie había imaginado. El coro no simplemente había desaparecido, había sido capturado, devorado entero por una secta clandestina que había prosperado en silencio durante 20 años, moldeando a los niños en sombras de lo que una vez fueron. El reconocimiento nunca llegó. Sus rostros estaban alterados por años de privación, sus ojos vacíos, sus identidades despojadas hasta que no eran más que espectros de quienes habían sido. El coro de Sterlingig había sido mantenido en un aislamiento brutal, hambrientos, quebrados y obligados a rituales que erosionaron su propia humanidad. Sus cuerpos estaban frágiles, su ropa reducida a harapos y sus almas vaciadas por una manipulación implacable. Para los agentes, era casi insoportable mirarlos. No eran los brillantes adolescentes que alguna vez se habían presentado en un escenario nacional, sino sobrevivientes de una guerra psicológica que les había robado 2 décadas de vida. La redada reveló no solo al coro desaparecido, sino también a otros, víctimas capturadas a lo largo de los años y moldeadas en siervos de una secta subterránea fanática que había prosperado en silencio. Las familias corrieron al lugar, la esperanza y el horror chocando en cada paso tembloroso. Ellen Turner apretaba una fotografía de ella, su amada hija, que alguna vez fue un faro de alegría y ambición. Cuando un agente la condujo hasta la joven demacrada que podría haber sido su hija, el corazón de Ellen se rompió una vez más. Ella susurró, pero los ojos de la mujer estaban vacíos, su rostro ilegible, sus recuerdos borrados. No se estremeció, no habló, no recordaba a su madre, ni su música, ni su vida. Algunos sobrevivientes, como ella, permanecieron atrapados en la niebla del adoctrinamiento, mientras que otros experimentaban destellos fugaces de memoria, una risa, una canción, un momento de amor familiar. Pero esos destellos solo profundizaban su tormento, abriendo heridas que no podían comprender. El ADN confirmó sus identidades, pero la ciencia no podía reparar las fracturas de sus mentes. A medida que los investigadores reconstruían las operaciones de la secta, la atención se centró en su líder, el arquitecto de esta pesadilla, que había torcido a los niños para que creyeran que no tenían propósito fuera de su control, que les prometió salvación pero solo les entregó tormento. Para los padres, la angustia era casi insoportable, sus hijos habían regresado, pero eran extraños, cascarones de los hijos e hijas que una vez conocieron, y mientras las esposas se cerraban alrededor de las muñecas del líder, las preguntas permanecían: ¿podrían los sobrevivientes recuperar las vidas que les robaron? ¿Podrían las familias salvar el abismo de esas décadas perdidas? Y lo más inquietante de todo, ¿estaba la verdadera magnitud de la oscuridad de la secta finalmente terminada, o solo habían descubierto el comienzo de algo mucho peor? ¿Podrían alguna vez volver a ser completos? Esa inquietante pregunta flotaba mientras los sobrevivientes del coro de Sterlingig comenzaban el lento y frágil camino hacia la sanación. Lo que el FBI descubrió en el proceso reveló que los horrores sufridos en aquellos bosques eran solo la superficie de algo mucho más oscuro. No se trataba de una secta aislada, era una facción altamente organizada con lazos políticos y protección de figuras poderosas que habían blindado sus operaciones durante años. En el centro de todo estaba Víctor Hayes, un hombre cuya carisma ocultaba su crueldad, cuya ideología retorcida había convertido a los niños en peones de sus ambiciones. El coro no había sido víctimas desafortunadas en el lugar equivocado en el momento equivocado, habían sido elegidos. Jóvenes, vulnerables, llenos de potencial, representaban el material perfecto para el experimento de control de Hayes. Lentamente, a través de la terapia y preguntas cautelosas, fragmentos de memoria regresaron: el terror de ser drogados al ser capturados, el aislamiento del complejo, los rituales que borraban su sentido de identidad. Hayes los convenció de que sus familias los habían abandonado, insistiendo en que estaban destinados a un propósito superior, doblegándolos con promesas de pertenencia mientras los sometía a años de adoctrinamiento, miedo y castigo. Sus identidades se disolvieron hasta que ya no recordaban quiénes habían sido,
solo quienes Hayes les ordenaba hacer. La evidencia recopilada por los investigadores, documentos, grabaciones y testimonios de exmiembros, expuso el alcance de la visión de Hayes, una red en expansión alimentada por el miedo y la manipulación, con la desaparición del coro de Sterling como una cortina de humo calculada para algo mayor. Cuando la redada terminó, los estudiantes estaban vivos, pero marcados más allá del reconocimiento, sus infancias robadas y sus futuros reescritos. El reencuentro con sus familias fue agridulce, madres y padres abrazaban a hijos que ya no los recordaban, rostros familiares pero ojos vacíos por décadas de tormento psicológico. Víctor Hayes fue arrestado y acusado de secuestro, trata y explotación, pero su condena no pudo deshacer el daño. Para las familias, las respuestas que habían esperado durante 20 años trajeron tanto alivio como desesperación. Sus hijos estaban en casa, pero cambiados para siempre, y la recuperación no se mediría en semanas o meses, sino en años, si acaso llegaba. Sin embargo, en la frágil luz de la verdad, había al fin una especie de consuelo, el misterio se había roto, el silencio se había quebrado y las voces perdidas del coro de Sterling habían vuelto a ser escuchadas.